Pulso Rojo. Actualidad, debates, economía, historia. Le tomamos el pulso a la sociedad. Con Mario Castellano. Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Rojo, el debate que le toma el pulso a la sociedad y en el cual tratamos los temas no solo de actualidad, sino también de otros momentos de la historia, pero que tienen influencia en lo que nos sucede en nuestras vidas cotidianas. Política, economía, historia y siempre desde una perspectiva plural y exponiendo nuestras ideas en total y verdadera libertad. Hoy vamos a continuar con el tema que nos está ocupando el tiempo en estas últimas semanas, que es el neoliberalismo, pero vamos a darle una vuelta de tuerca más a este tema. En el primer programa estuvimos tratando la historia del neoliberalismo, cómo comienza y cómo surge del liberalismo. En el segundo programa estuvimos hablando sobre las cuatro figuras, las cuatro personalidades que han impulsado el neoliberalismo a lo largo de la década de los 80, 90 y todo lo que ello ha acarreado, todas las consecuencias que sus acciones políticas y económicas han acarreado. Y hoy vamos a tratar el neoliberalismo, pero aplicado a nuestro país, a España. Porque la crisis que ahora vive España es consecuencia del neoliberalismo. Mal que les pese a algunos que no lo quieren aceptar. Y hoy vamos a demostrar esto que acabo de decir. Tenemos con nosotros a Rubén Nebra. Buenas noches, Rubén. Buenas noches, Mario. Y alguien que se estrena en Pulso Rojo, un nuevo colaborador, Miguel Dieguez, que es secretario de organización de la Federación de Izquierda Unida en Francia. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Pues vamos a comenzar. En primer lugar, la estructura de este programa va a ser un primer recordatorio de parte de lo que hablamos en el primer programa del neoliberalismo, en el cual ya estuvimos comentando el tema de las privatizaciones y vamos a hacer una pequeña línea temporal de cómo España destruye su propia industria, que para mí eso es símbolo de autodestrucción de una nación o de un Estado, que pierde su músculo económico y su red industrial, así como multitud de empresas públicas. Nebra, tú diste bastante el callo y aportaste bastantes ejemplos e información sobre esto que acabo de decir, ¿no es así? Bueno, puede ser. En la medida de mis posibilidades, Mario. Efectivamente. Entonces, podríamos partir un poco de un punto fundamental en esa desmantelación industrial para situar a nuestros oyentes en la reconversión de 1983 con Miguel Boyer y Felipe González. Y al igual que en aquel primer programa, otros dos puntos capitales fue la privatización de la banca pública española Argentaria. Eso fue parte de lo que hablamos en ese primer programa. Uh-huh. Sí, bueno, comentando así, dando un primer toque por encima, ¿no? Sí que es cierto que el capitalismo en España ha sufrido múltiples fases, pero es cierto que a lo largo de la última evolución económica ha visto con especial interés el tema de ir desmantelando el sector económico industrial y dejarlo a su mínimo exponente. España sí que es cierto que en un momento dado, pasando de una economía fundamentalmente agrícola a una economía desarrollada, ve que tiene que dar un paso necesario que en la inversión industrial. Durante el franquismo, España desarrolló una potente industria pesada y otra más al detalle, pero que generalmente los principales sectores industriales de nuestro país giraban como un sector promocionado por parte del mismo Estado.
actualmente, como ya digo, una vez entrada la democracia, se percibe que se tiene que ir desmembrando todo ese aparato industrial progresivamente, y que incluso eso acaba teniendo una crisis económica a principios de los 90, y es el reflejo de esa transición de una economía que ha sido fuertemente industrial en España a una economía que posteriormente es la que detallaremos, pero que se basa fundamentalmente en el sector de las finanzas y lo que, bueno, popularmente siempre hemos conocido, finanzas, ladrillo y turismo, que han sido como nuestra troika española. Así es como ha estado girando, y evidentemente, por ejemplo, yo recuerdo que Felipe González iba vendiendo además lo recuerdo por testimonio especial, ¿no?, que hacía alguna entrevista, creo recordar, o creo que fue en la convención, en el foro hispanoamericano en Chile, donde el rey y Hugo Chávez tuvieron alguna discusión, no sé si recordáis, creo que fue el año 2008, creo que en aquella conferencia o lo que fuera la cumbre hispanoamericana. Con Zapatero de Zapatero. Daniel Ortega ya hizo, creo recordar que fue allí donde hizo alguna mención de que en los años 80 Felipe González iba vendiendo como un éxito económico la transición de una sociedad industrial a una sociedad de servicios. No obstante, sí que debo apuntar un pequeño detalle, y es que la sociedad de servicios y no industrial no es una cosa, una dicotomía estrictamente tan física o tan económica, verdaderamente. Por un lado, sí que es cierto que la industria se ha privatizado, se ha alargado, y en buena medida parte de la industria de la que teníamos no se dispone ni tan siquiera a modo de capitalistas españoles, pero sí que en buena medida también podemos encontrar que gran parte de nuestra industria se ha trasladado a otros centros económicos, a otros espacios mundiales, ¿no?, a otros países, para desarrollar su actividad industrial a mayor bajo coste. De hecho, yo particularmente lo conozco con más detalle, pero por ejemplo el sector del mueble en Valencia, como muchos otros sectores industriales en España, pero el sector del mueble, que lo conozco más en particular, en Valencia, sobre todo incluso años antes de la crisis económica y durante los años 90, las grandes empresas se han ido trasladando a otros sitios donde se puede producir mucho más barato. O sea que sociedad de servicios, tal y como se ha vendido, versus sociedad industrial, tampoco es una dicotomía o una confrontación estricta, sino que verdaderamente siempre guarda una relación, y esto yo creo que también es ninguna novedad. No es que Felipe González en aquel momento y los sucesivos ministros o los gobiernos, que el gobierno socialista que pudiera estar en esos momentos haya innovado en gran medida. Verdaderamente esto es muy viejo. La actividad industrial la vamos a focalizar en países menos desarrollados, lo vamos a meter allí, y aquí nos vamos a dedicar a otras actividades que no sean estrictamente productivas, donde eso incluso también genera una difuminación, ¿no?, de lo que es la concepción del trabajo físico. Pero bueno, en esencia, normalmente para la actividad industrial, que es la que focaliza mayor conflicto social, se traslada a países más desestructurados económicamente, y aquí lo que vamos a implementar es una actividad más de sacar renta a la actividad del trabajo y a la transacción económica, y que en cierta medida eso también los trabajadores y las trabajadoras también las confunde en buena medida, porque no se sabe exactamente si es un trabajo con explotación o no lo es, aunque eso al final se ve que siempre es así, evidentemente. Efectivamente. Bueno, primer turno de Rubén. Antes de continuar, quiero recordar a nuestros oyentes las vías de comunicación a través de las cuales pueden entrar en contacto con nosotros. Estaremos encantados de conocer vuestras ideas y vuestras sugerencias. Tenemos la página de iVoox, en donde está nuestro programa. Buscando en el buscador Pulso Rojo podréis encontrarnos. Tenemos el Facebook, igual ponéis Pulso Rojo con espacio y ahí nos encontraréis, nuestra página. Y en Twitter tenemos el Twitter, que es @Pulso Rojo, con la P y la R mayúsculas. Y por supuesto la dirección de Hotmail, Pulso Rojo, todo junto y minúsculas, @hotmail.com. Miguel, como primera intervención, ¿qué te parece este asunto? ¿Dónde lo ubicaríamos, tal vez en el contexto europeo? ¿Cómo lo ves el tema? Pues exactamente, yo quería
matizar, añadir más información a la línea que había establecido Rubén respecto a la Unión Europea. Creo que es muy importante para comprender el proceso económico que hemos sufrido en España desde los años 80, el que supone la Unión Europea para nosotros. Es decir, a Felipe González le proponen que España entre en la Unión Europea y de esa forma forme parte de España de la Comunidad Económica Europea, forme parte de la futura moneda única y forme parte de todo lo que supone ser un actor más en el mercado europeo. Y ellos le dicen que puede unirse a la Unión Europea, pero que tiene que acatar ciertas medidas, una entre las cuales era, por ejemplo, unirse a la OTAN. Y estas medidas económicas van en una dirección de fomentar la agricultura, la ganadería y el sector servicio en España a cambio de una paulatina desmantelización de toda la industria española. Si hoy vemos, por ejemplo, hacemos un gráfico de los productos industriales que exportamos hoy en día a los que exportábamos en los años 80, vemos que han disminuido de forma dramática y que, en cambio, estos productos que dejamos de vender y que dejamos de producir son productos que nos exportan países como Alemania, Francia, Inglaterra. ¿Por qué? Porque en todo momento, cuando la Unión Europea, cuando los países importantes económicamente de la Unión Europea decidieron que España y que Portugal, que Grecia, Italia, etcétera, entraran en la Unión Europea, había un claro objetivo, según mi forma de ver, de que estos países fueran países para fomentar la industria, que es el motor económico fuerte de todo país, de estos países. Entonces, digamos que hemos sufrido una especie de colonización económica por parte de estos países muy fuertes y que nos han llevado en parte a la situación en la que vivimos ahora. A ver si lo he entendido esto que acabas de decir. La intención de Alemania y Francia, que son, digamos, los dos motores de Europa, era que tanto España como Italia, como Grecia, como Portugal fueran países agrícolas y de turismo. Es lo que quieres decir, ¿no? Y países para comprar sus productos, es decir, aumentar una población, aumentar el nivel de vida de estos países para poder así vender con más facilidad estos productos dentro del mercado europeo. Pero ellos no tenían intención de que España fuera una potencia industrializada a nivel de maquinaria pesada, por ejemplo. En ningún momento. Vale. Por ejemplo, podemos ver el tema de los fondos FEDER, que son los fondos que se dan de la Unión Europea a los países que se añaden a la Unión Europea, y podemos ver en qué se centran en los países del sur de la Unión Europea, y vemos que son ayudas a agricultura, ayudas a infraestructura de autopistas, pero en ningún momento son ayudas para mejorar la industria española o la industria portuguesa o la industria griega. Simplemente van en la línea de fomentar la agricultura y fomentar pues que haya hoteles, que haya turismo, que haya carreteras adaptadas para los turistas. O sea que ya desde un primer momento Alemania está centrada en que el único país que tenga industria fuerte sea Alemania. O sea, ya desde el primer día de la Unión Europea esto está escrito y concebido para que haya dos países que manden y que tengan el poderío industrial, que al fin y al cabo es lo que mueve la economía y en lo que se basa todo lo demás, y el resto que sean rémoras, si no me equivoco. Sí. Lo que estoy diciendo es que estos países, que son países con una tradición de imperialismo, son países con una tradición de poder, en ningún momento están intentando que las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de estos países mejoraran. Lo único que estaban intentando era aumentar su capital y expandirse económicamente como antes no podían haber hecho. Correcto. El siguiente, más o menos, punto a tratar, algo más, yo quisiera continuar un poco, esbozar la línea temporal. Tenemos en el 83, con Miguel Boyer como ministro de Economía y Felipe González como presidente del gobierno, esa reconversión industrial, que lo llamaban reconversión cuando en verdad fue
una destrucción de empresas públicas y de industrias, muchas de ellas de la metalurgia, tanto en País Vasco como en Valencia. Eso ya lo mencionamos en el primer programa del neoliberalismo, Neoliberalismo 1. Luego, yo un poco por hacer aquí la cuerda y la línea temporal, y vosotros le añadís lo que queráis y ya pasamos a lo gordo del debate. Luego, hubo una privatización de Argentaria, que yo me acuerdo que fue en el 94-95, es de las últimas cosas que dejó preparado Felipe González para Aznar. Y a continuación llega Aznar, y las dos joyas de la corona que tuvo, por así decirlo, fue esa liberalización del suelo y esa privatización de las telecomunicaciones en España, Telefónica. Y con eso pues ya más o menos cerramos este primer turno de intervenciones. ¿Qué queréis añadir al respecto de esto? Hombre, vamos a ver. Está claro, bueno, por ejemplo, comentando un poco el hilo, España, a partir más o menos del año 95, después de la crisis del 92, que viene a coincidir con las famosas Olimpiadas, con la Expo del 92, y que muchos acusaban a que hubo mucha deuda pública, aunque realmente había una situación económica delicada, de transición económica hacia algo nuevo, y que luego a partir, ya digo, del año 95, España empieza ya a dar los primeros signos de cómo se iba a orientar la economía hasta el año 2008, tal y como la hemos conocido. Lógicamente no recuerdo exactamente la ley del suelo, yo creo que fue del 98, 99, creo recordar. Aznar entra en el 96, pues yo creo que un par de años más tarde, o 3 años más tarde, se aprueba la nueva ley del suelo, que a priori lo que venía a permitir era plena libertad de los ayuntamientos para poder construir hasta en el palo de la bandera, salvo en aquellos espacios que fueran protegidos o tuvieran carácter estatal o tuvieran caracteres especiales, pero a priori todo permitido. Eso, evidentemente, esas leyes no son más que la expresión de la tendencia a la que se iba a llevar. Es decir, se estaba viendo que el sector del sector urbanístico podía y estaba ya reportando bastante dinero. Era un sector que estaba nutriendo de importantes ingresos a la banca, y evidentemente había que meter toda la carne en el asador para que el sector de la construcción no tuviera ninguna mínima traba para poder desarrollarse. Entonces, quiero decir, en general, en líneas generales, esta legislación, como la turbamulta de privatizaciones que se da con la entrada del gobierno de Aznar, que fue sistemático, por un lado se retira el ejército obligatorio en el año 96, y a partir de ahí se empieza a privatizar Telefónica, no sé qué, no sé cuánto, una detrás de otra se empiezan a privatizar. Y eso evidentemente respondía a una situación general, la de querer privatizarlo todo, el Estado querer desprenderse de todo todas las empresas que fueran rentables o potencialmente rentables en manos privadas, que ya puse, por ejemplo, el ejemplo de Iberia como un ejemplo muy drástico en algún programa anterior. Sí. Y evidentemente se trataba de dejar en manos del sector privado, a través de la ley, que éstas pudieran obtener el beneficio de ese espacio económico que es España. Entonces, bueno, sí, realmente esos sectores, junto con el sector de la construcción, han sido el hito de la etapa final de los años 90. Fue un fiel alumno de Margaret Thatcher, este hombre, Aznar. Sí, bueno, sí, básicamente en el sector económico el Partido Popular siempre se ha encontrado en esa situación crítica entre ultraliberalismo y un conservadurismo pseudo-franquista o estrictamente franquista, sí, como lo queramos llamar. Y luego este modelo de construcción de urbanización y construcción desaforada ya lo tenemos en el tardofranquismo. Esto de empezar a edificar y que grandes... En aquella época se enriquecen, se hacen enormemente ricos muchos empresarios, como por ejemplo ahí estaba Florentino Pérez empezando en aquella época, aprovechando el boom de tanta gente que salía de los pueblos a vivir a las ciudades. Yo tengo el ejemplo de mis padres, mi madre es de un pueblo de Palencia y la familia se trasladaron a Valladolid a vivir, y ahí hubo un boom de construcción, creación de barrios enteros. Y yo no sé si en esa época
el tema de obtener permisos para construir en el suelo era tan fácil como lo puso Aznar. Aznar es que lo puso ya niquelado para que se pudiera realizar. Sí, bueno, de hecho, lo que caracteriza a la ley del suelo que se aprobó en ese periodo fue, como ya he comentado, absoluta libertad, excepto en ciertos espacios que no se pueden construir. En el resto hay plena libertad para poder llegar los ayuntamientos sin ningún tipo de límite, ¿sabes? Y el tema de las costas también, como Sí. inundan las costas españolas de edificios. Sí, Sí, efectivamente es de mencionar el tema de educación y sanidad como fuertes de la privatización. Ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Es bastante más sencillo obtener una estructura ya hecha y que está ya funcionando y con una clientela fija como es la sanidad que empezarla de cero. Esto es un goloso muy importante para los empresarios y sí, vamos a comentar también, aparte de esa privatización de las telecomunicaciones, liberalización del suelo y privatización tal vez más a nivel regional que a nivel nacional, pero ya con Aznar y continúa con Zapatero, esta privatización de la sanidad es galopante. bueno, respecto a las privatizaciones, me gustaría matizar el tema de cómo se vende públicamente, constantemente, este proceso. Según los académicos, los economistas, que son los más reconocidos, pero que no son los economistas de verdad, ya que simplemente sirven a los intereses de los que están en el poder, una privatización responde a un concepto de una mejoría del sistema de servicios. Siempre se dice que un sistema público es un sistema que genera muchas pérdidas, que es un sistema que tiene mucha deficiencia, que el funcionariado es un personal muy poco flexible y todos estos argumentos se desmontan cuando vemos hoy en día las consecuencias de las privatizaciones de diferentes servicios públicos. El tema de la sanidad es muy evidente, ya que para las empresas privadas es una lotería, ya que la línea que se tiene hoy en día con la sanidad pública es que se conservan las estructuras públicas, es decir, se conservan los hospitales, se conserva el personal que las administraciones públicas han conseguido, pero se privatiza la gestión. Se privatiza la gestión de tal forma que deja de ser un servicio público para ser un servicio privado. Es decir, el ciudadano, a la hora de querer ejercer su derecho a una sanidad de calidad, antiguamente se enfrentaba contra una administración pública que tiene que procurar que los derechos del ciudadano se apliquen. En cambio, respecto a una empresa privada, lo único que se tiene que aplicar es el beneficio. A ellos solo les interesa el beneficio. Todo esto siempre va bajo la premisa que se ha dado, sobre todo a partir de los años 90, de hacer públicas los beneficios y privatizar las pérdidas. No, me he equivocado. Quería decir lo contrario. Socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, un caso muy claro de privatización estafa, que rompe con este molde de que la gestión privada genera más beneficios, es el tema de la lotería. La lotería pública era un negocio de carácter estatal que generaba unos beneficios netos al Estado constantes y sonantes, que a pesar de no ser una empresa pública, digamos, muy ética, ya que juega con la ciudadanía como es un juego, pero ha sido vendida, privatizada, a una empresa privada que simplemente va a reembolsarse todo ese dinero que antes se reembolsaba al Estado. Uh-huh. Y dejo Rubén que se diga el punto. Sí, no, bueno. Concretamente, bueno, el paradigma de que el sector privado es mucho más rentable
que el sector público es un paradigma que se ha estado vendiendo últimamente, bueno, se está vendiendo desde mucho tiempo, desde que los capitalistas son capitalistas y desde que el Estado social se ha venido implementando en Europa. Pero lo cierto es que, a modo de ejemplo, en España, de lo que han sido procesos que yo creo que, por ejemplo, el modelo privatizador español no es un modelo acabado, ¿vale? Es decir, la tendencia que se ha llevado es la de ir privatizando segmentos de la gestión pública sanitaria, pero evidentemente eso es una tendencia que acaba en la privatización de todo, ¿vale? Es decir, no existe el modelo español de privatización. Lo que existe es una coyuntura particular de España, que es la que tiende a ir privatizando poco a poco la sanidad. Y en concreto, tengo que reconocer o tengo que incidir que perdón, los promotores de la privatización española, en sentido estricto, en este país no empieza con el Partido Popular en absoluto. Es decir, hay que indicar que el sector sanitario español inicia su andadura, inicialmente quien pone la primera señal de privatización en España es la Generalitat de Cataluña, en el año 86, cuando aprueba su Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña. Es decir, esa es la primera que pone ya en marcha lo que es la privatización, o marca las primeras pautas. Pero verdaderamente en el ámbito estatal, la primera intentona que ha existido de privatizar el ámbito sanitario de la Seguridad Social ha sido el Partido Socialista en el año 91. Los que entienden más que yo, incluido los que entienden más que yo de la cuestión sanitaria española, saben de sobra que el primer aviso vino con el denominado el informe Abril-Martorell. El informe Abril-Martorell fue un informe solicitado por el gobierno de Felipe González con el ánimo de darle ya las primeras pautas de privatización, y que fue un informe muy adelantado que no se ejecutó en lo inmediato, porque al final de allí no nació un proyecto de ley, pero no obstante ha sido el guión que al final se ha acabado aplicando en España en cuanto al sector sanitario. Esto es tan así, vale, que ya digo que el informe Abril-Martorell que se pone en marcha, por un lado, separa por el sector sindical. Quiero decir, y en ese sentido quiero romper una lanza en favor del sector sindical en esos años, ¿vale? Fundamentalmente Comisiones Obreras y UGT y otros sindicatos. Antes ya de que se aprobara la ley, convocaron una huelga en el año 92, pero fue una huelga no en base a una ley aprobada, sino en base a una perspectiva de que se pueda aprobar. Es decir, en este caso aplicamos, como los americanos bien dicen, un ataque preventivo. Y eso es lo que la posición de los sindicatos fue quien paró el avance en ese mismo instante de lo que sería la privatización del sector sanitario. Pero el informe Abril, en esencia, lo que nos venía a plantear ya, que fue un informe de recomendaciones a ejecutar, pues bueno, por un lado eran recortes, por otro lado eran supuestamente optimización del sector sanitario, pero a fin de cuentas lo que venía a decir, permitidme si encuentro la documentación, pero en esencia lo que venía ya a contar el informe Abril no era otra cosa que pedir que se copagara. Ya en ese momento aparecía el término copago, que se copagara lo que eran las asistencias primarias y las asistencias de urgencia, incluso diagnósticos, ¿vale? Pero por otro lado también se estaba hablando de que había que pagar el 40% de las recetas. Y así, bueno, y como la participación dentro de los hospitales y dentro en general de todo el sistema sanitario público, dentro de toda esa infraestructura, había que permitir la entrada de empresas privadas que invirtieran dentro de los centros sanitarios. Es un conjunto de medidas que se pretende en ese mismo instante, pero que evidentemente no se aprueba en ese mismo instante, pero ojito,
Eso no quiere decir que no sea la marca de referencia, que es la que va a marcar, o la que va a determinar, mejor dicho, la línea de referencia para el sector sanitario español en los sucesivos años. Y yo quiero, hay un hospital que es un hospital de referencia en España en cuanto a lo que privatización significa, puesto que fue el primero en marcar la pauta de ese informe Abril en años posteriores, que venía al calor de la ley del 97, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que reformaba la estructura sanitaria, y en la Comunidad Valenciana lo que fue el denominado Hospital de Alcira, que fue pionero en todo esto de privatizar. Se crea un hospital pagado por el Estado, la infraestructura, lo que es la carcasa del hospital lo paga la Generalitat. En primer lugar, para eso también hubo que transferir a las comunidades autónomas lo que es la competencia sanitaria, porque eso es el primer paso. Se transfiere, se le quita esa competencia al Instituto Nacional de Salud, que recordaréis que era el famoso InSalud y que en todos los hospitales estaba este logo. Luego, posteriormente, pasa a competencia de las autonomías. El Estado dice: yo me quito esta competencia, y las autonomías aquí ya deliberarán cada cual como quiera. Y de hecho, con el gobierno de Eduardo Zaplana, en el año 99 se pone en marcha lo que es el primer hospital privado o hospital público con gestión privada. El Hospital de Alcira es el ejemplo de privatización y de desastre económico, ¿vale? Quiero decir, el Hospital de Alcira se reporta que se pone en marcha en el año 99 o en el año 98, creo que es en el 99, y en el año, creo que es el 2003, hay que rescatarlo, con 43,5 millones de euros, porque el hospital no es capaz de poder funcionar. No sé si serán ciertas o no esas cuentas, las que reporta la misma entidad privada. Hay que recordar que los principales accionistas del Hospital de Alcira, de lo que era la Unión Temporal de Empresas, era Deslas, con la mayoría, el 51% de las acciones, Bancaja y Lacam con el 45%, ACS, Dragados y Lubasa un 2% cada una, ¿vale? Pues creo que es en el año 2003, en el año 2003 hay que rescatarlo con 43,9 millones de euros porque había generado pérdidas. ¿Cómo llegan tan rápidamente a conocer y a presupuestar cuánto cuesta cada paciente? ¿Cómo es posible eso? Bueno, básicamente yo entiendo que funcionará por antecedentes, es decir, los antecedentes que maneja la administración pública más o menos establece que es esta cantidad, luego en base a las expectativas de curación que se le quiera dar. Es decir, si a un hospitalizado se dice esto más o menos va a ser la media, el hospital tiene que administrar para que los pacientes lleguen a ese punto. Pero también hay que decir que en el caso de que se le administre 33.000 pesetas de media, que esto serían 200 euros, si no me equivoco, ¿no? Actualmente. Quiero decir, si son 33.000 pesetas, pues más o menos se tiene que intentar llegar a eso. Pero quiero decir, dentro de esas 33.000 pesetas tiene que estar la atención sanitaria y, por otro lado, lo que es la rentabilidad económica para el conjunto de empresas que están participando de ese hospital. Es decir, que no son 33.000 pesetas en sentido estricto, son menos dineros, claro, lo que va a recibir. Pero en cualquiera de los casos lo que quiero decir es que se determina eso y más o menos se tiene que orientar a que en cada gestión se haga hasta cierto gasto. Sí, pero tú date cuenta todo lo que estás introduciendo ahora mismo. O sea, estamos introduciendo el concepto de rentabilidad por paciente, el concepto de presupuestar a cada paciente. Es verdaderamente... Bueno, más o menos funciona, sí. Lo que pasa, eso no quiere decir que si tú llegas con un cáncer o te tienen que llegas de un accidente de moto, te dicen: oiga, usted ha llegado a las 33.000 pesetas y es que como estamos hablando de sanidad, pues aparece una ambulancia, ¿sabes? Esto son cosas del directo, ¿sabes? Mira, otra vez vuelve. Bueno, pues no es que usted ha llegado a 33.000 pesetas y su existencia en su accidente de coche aquí se ha acabado. No, es decir, esto es una estimación media y se tiene que tratar de llegar a eso. Entonces, por un lado, pues bueno, todos los hospitales en cierta manera actúan así, es decir, ¿hasta cuánto cuál es el presupuesto anual de un hospital público? De tanto, por tanto, por media de pacientes, si tenemos la previsión de llegar a 18.000 pacientes, habrá que administrar tanto.
luego se dividirá por departamentos y, bueno, en fin, así sucesivamente, unos más, otros menos. Una atención primaria necesita menos gasto y ciertas atenciones, una UBI requerirá mucho más gasto, ¿vale? Pero en cualquier caso, esa es la estipulación media. Pero quiero decir, en esa estipulación media, recién llegado al acuerdo, ya el director o quien fuera, es que ahora no recuerdo exactamente quién era, si lo puedo buscar, porque no vaya a ser que alguien presente una denuncia por haberle atribuido palabras que no corresponden, ¿vale? Pero ya venía diciendo que que son 55.000 pesetas las que correspondían, es decir, y en base a eso, yo a priori, ya digo, no sé si será verdad o será mentira, a priori le vamos a atribuir presunción de veracidad, porque eso es así, pero como estamos tan acostumbrados en España a presupuestar unos precios y luego 2 años más tarde decir, me pagas más o cierro el chiringuito. Por eso digo que no sé si sería el caso este o no. Vamos a darle presunción de veracidad a lo que dicen las partes. Pero desde luego ya te digo que como antecedentes tampoco nos faltan para en cuestiones presupuestarias. Pues yo presupuesto en 10.000 euros esto. Pues sale, pues toma, adjudicado para ti. Luego un año más tarde paro las obras de lo que sea, como se pudo ver en el caso de las obras de ampliación del esto en el canal de Panamá, ¿no? Llega la empresa española, dicen yo te lo adjudico por un precio imposible, ninguna empresa puede competir, pero tranquilo, cuando tenga las obras 2 años ya ejecutadas, paro la obra y aquí se acabó la fiesta y digo, te pongo como secuestrador. Sí, que me confunde y al hacer el presupuesto, ¿sabes? Sí, me he confundido, entonces no sé si será el caso, ya digo, por si acaso vamos a darle presunción de veracidad a lo que dicen las partes y vamos a suponer que se presupuestó bien 33.000 pesetas, pero ya digo, es curioso que luego sistemáticamente salieran y dijeran que no, que son 55.000. Pero al final ese hospital es un fracaso y tiene que ser rescatado con dinero público. Luego lo más curioso es que dentro de las partidas económicas, en cuanto al rescate, existe la parte del lucro cesante, ¿vale? Es decir, se rescinde la actividad y se dice, vale, por rescisión de la actividad, usted me tiene que además indemnizar como Unión Temporal de Empresas con 26.000 euros, ¿vale? Sí, todo a cargo de las arcas públicas. Sí, y de hecho lo que es la sindicatura de Comptes, la sindicatura del Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana, ya dijo que ahí habían irregularidades, no en cuanto a la concesión, que además la concesión era absolutamente fraudulenta, es decir, solamente se presentó un concursante, ¿vale? Pero es que además de eso, en lo que es el cierre de actividades, si la sindicatura de cuentas dice que esto no es normal, la cantidad tan desfasada de dinero que se le ha acabado pagando a la Unión Temporal de Empresas por rescindir la actividad porque se retira ella. Claro. Hombre, es que hay un punto muy básico que yo creo que hay que reiterar. Una empresa privada se rige en beneficio, es decir, una empresa privada, sea del sector que sea, lo que ella quiere es generar beneficios. Y a mí me da igual como empresa privada sacar beneficios de los pacientes, o que me lo pague el Estado, o que me lo pague, o que me caiga del cielo. Yo tengo que tener beneficios por H o por B, sea como sea. Es que en el momento en que el Estado depende de una institución privada para dar un servicio público, mal hablando, lo ha cogido por los huevos. Es decir, correcto. Hay muchos casos de hospitales que son hospitales privados que funcionan únicamente con dinero público. ¿Y por qué se da este caso? Es decir, hay, por ejemplo, en mi ciudad natal, en Huelva, hay un hospital que únicamente se dedica a alojar a enfermos que ya no tienen ningún remedio. Es decir, allí no se opera, allí no se atiende, allí simplemente cuando una persona lleva ya cierto tiempo en el hospital público, donde lo han operado, donde ya tiene un servicio real, pues lo envían a este hospital, que este hospital, como el mismo hospital que estaba nombrando Rubén, pues se reembolsa un dinero por cada paciente, por cada día que cada paciente permanezca en el hospital. Entonces, se está dando dinero sin ningún tipo de cálculo, en plan, no se calcula en plan, sí, un paciente cuesta tanto dinero al día, pero vamos a ver, no siempre va a haber el mismo número de pacientes y no siempre va a tener el mismo número de personal. Entonces estas empresas piden siempre el máximo. Es decir, ellas hacen una predicción de lo que les va a costar y de lo que quieren sacar de más. Y esta predicción es la que llevan a la administración pública y dicen, pues, o me pagan esto o cerramos el chiringuito. Y, de hecho,
se ha dado en el concreto caso de este hospital en Huelva, de que la Junta de Andalucía ha amenazado al hospital con cerrarlo para crear un hospital público, para que toda esta pérdida que genera el Estado, la Junta de Andalucía en este caso, pues se desplaza a otro hospital, y un hospital público. Y lo que ha hecho la empresa es amenazar a los trabajadores para que estos se movilicen contra la Junta de Andalucía y pedir que no sean despedidos, y etcétera, etcétera. Cuando lo que está haciendo la empresa es llenarse los bolsillos a expensas de todos los contribuyentes. Todo muy neoliberal y muy libertario y muy democrático. Sobre todo democrático. Sí. Yo puedo mencionar también el caso de la Comunidad de Madrid, en la cual fue descaradísimo el hecho de que el consejero Güemes tenía unos laboratorios. En principio él lo que hace es la sección de investigación, la sección de laboratorios de varios hospitales de la Comunidad de Madrid, lo privatiza para una empresa de laboratorios y de investigación médica, que luego resultó que él fue nombrado consejero principal de dicha empresa. O sea, de que directamente consejeros de los gobiernos autonómicos son accionistas o son miembros del consejo de dirección de esas mismas empresas. Es la situación en la que nos encontramos ahora. Yo creo que este punto queda bastante cerrado. Si queréis podemos ya meternos en el meollo del programa, del debate de hoy. Al final esta primera intervención ha sido bastante suculenta. Por supuesto tenemos otras priorizaciones, como es la sanidad, la educación, el tema de las pensiones, pero yo creo que nuestros oyentes quieren conocer o quieren aclararse que esta crisis económica viene de Estados Unidos, eso se habla en todas las barras de los bares, pero exactamente cómo viene, cómo se produce. Llega la crisis a España, llega la crisis de Lehman Brothers, el crack de la bolsa, y cuando Estados Unidos coge un resfriado o le da un soplo de viento, España coge una pulmonía, Europa coge una pulmonía. Vamos a entrar en este punto. Adelante, ¿por dónde empezamos? Llega la crisis a España y cuando se produce la crisis, todos los gobiernos, uno detrás de otro, empiezan a dar dinero a los bancos para asegurar los depósitos. Lo que en verdad se produce es que de repente todos los bancos dicen: ¡ay, estoy malito! ¡Ay, por favor, arcas públicas, dadme dinero! O sea, de repente todos los bancos están malos. Y hay que mencionar también que el Banco Santander estaba invirtiendo o estaba metido, enfangado en el dominó, en el juego de casino de la bolsa de Wall Street. 1.000 millones de euros, yo he oído a decir que estaban comprometidos de parte del mismo Emilio Botín en esas especulaciones financieras de Wall Street. Bueno, yo creo que para hablar del tema de la crisis financiera hay que primero hablar de dónde viene la crisis financiera, cuál es el origen, cuál es el núcleo. Y hay que, como estaba bien diciendo, hay que irse hasta Estados Unidos. Sí. Y hay que remontarse a la especulación inmobiliaria en Estados Unidos. Sí, señores, también la especulación inmobiliaria existe en Estados Unidos. Sí, señor. Hombre. Pero si es que al final, Miguel, España lo que hace, los gobernantes españoles y los empresarios españoles lo que hacen es copiar y seguir la corriente general del mundo, de la sociedad occidental. O sea, España... Por supuesto, o sea, en todos los aspectos. Claro, en Estados Unidos nace el neoliberalismo, se contagia con la escuela de Chicago, como ya hablamos en el anterior debate, que recomiendo a nuestros oyentes que lo escuchen o se lo bajen. Y España, los españoles son gente que copia lo que ve por ahí, lo que ve que pasa en Inglaterra, con Thatcher, con Reagan, siguen esa dinámica y ya está. Es una dinámica general que todos continúan, no tiene mucho misterio. Sí. Perdona. El tema el tema es que lo que sucedió en Estados Unidos y que sucedió también en Europa, pero en mucha menor medida, era que empezaron a dar préstamos a
a toda la población. A gente que no podía pagar esos Claro, préstamos. es lo que se llaman como las hipotecas subprime o las hipotecas ninja. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que ante eso los neoliberales te dicen, no, es que es responsabilidad de aquel que firma esa hipoteca cuando sabe que no la va a poder pagar. Pero es que ahí yo le puedo decir a cualquier neoliberal que mucha gente en aquel momento podía pagar la hipoteca. Pero con esto de la refinanciación, que tiene que dar muy claro este asunto, ese pago de esa hipoteca, que en un principio es de $500 al mes, pasa a ser de $700 al mes. Y luego pasa a ser de $1.000 al mes. Hasta que llega un punto en que la gente no lo puede pagar. Claro. Y que ha sido un motor de especulación. Es decir, estos bancos, cuando dan un préstamo a una persona que saben que no puede pagarla, que no puede pagar ese préstamo, o que no podrá en el futuro pagarla, claro, lo único que están haciendo es simplemente meter un valor al mercado, un valor que es nulo. Es decir, para explicar esto de forma rápida y sencilla, sí, yo creo que hay que empezar con el pequeño propietario que compra una casa, y esta casa, para comprarla, pide un préstamo al banco. Este préstamo tiene un valor, es decir, los préstamos son digamos una especie de valor, tiene un valor financiero y son vendidos. Es decir, tú cuando vas a hipotecar tu casa, tú no estás vendiéndole tu casa al banco. Es decir, el banco va a coger tu préstamo y lo va a poner en el mercado internacional de valores y lo va a vender por paquetes. Lo que hicieron los bancos americanos, fue hacer paquetes de diferentes tipos de hipotecas. sí. Desde hipotecas de gente que nunca en la vida iba a pagar lo que tenía que pagar, a hipotecas de gente que con un nivel de vida un poco más holgado, pero nunca un nivel nunca gente rica, vaya. Entonces estos paquetes de préstamos los vendían en el mercado internacional y acabaron todos los bancos contaminados con estos paquetes. Cuando explota la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, todos los bancos del mundo se dan cuenta de que, mal hablando otra vez, tienen mierda, han comprado mierda, y esta mierda se la tienen que comer. Y como no pueden comérsela, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los bancos? Pues los bancos van a hablar con papá Estado y dicen, oye, mira, que no tengo dinero porque me doy cuenta de que todo este montón de cosas que he comprado desde hace un montón de años no sirve para nada. Y entonces el Estado, para que estos bancos no colapsen, entonces hay una crisis de crédito, etcétera, pues lo que hacen es insuflar dinero público a estos bancos para que no quiebren. Pero una pregunta, ¿cómo se parte en cachos una hipoteca? ¿Cómo se hace eso? Es que son ingenierías financieras que si lo sabéis, decidlo, ¿eh? No, a ver, yo no tengo ni idea. No, yo es que... me imagino un hombre ahí con su ordenador y aquí metemos a John Wilson. Porque vamos a concretar a un tío, a un chico de Estados Unidos, Pepito Pérez, ¿vale? Pepito Pérez llega al banco de Alabama, a su banco de confianza, y pide un préstamo, ¿no? Y ese es un tío que cobra, pues, el salario mínimo, por ejemplo. Y llegan los bancos y le dan ese préstamo, le dan esa hipoteca de su casa y le dicen, usted no se preocupe porque en el futuro el valor de su casa va a ser mayor y usted va a pagar menos cuota, porque como su casa va a ser de mayor valor, va usted a digamos, es como si usted estuviera haciendo un préstamo al banco, ¿no? Es como si tú estás ingresando dinero en el banco. Cuando yo ingreso 1.000 pesetas en el banco, pasa el tiempo y me dan unos intereses y tendré pues 1.010 pesetas pasado 3 o 6 meses. Pues esto es lo mismo, es como si tú metes tu casa en el banco y le decían, te vamos a dar unos intereses mensuales en la cuota de tal manera que vas a pagarnos menos hipoteca cada mes o ese interés va a ser cada vez menor. O sea que si tú el primer mes me tienes que pagar $500 de hipoteca, en el siguiente mes por mis intereses tendrías que pagarme 510, pero como el valor de tu vivienda ha aumentado, pues vas a pagar 505, vas a pagar 495. Y esa es la milonga que más o menos les metieron en la cabeza a los americanos. Claro, y además que ellos... Si no me equivoco, porque... Sí. A ver, no, esto es más complejo de lo que les interesaba era tener un gran número de hipotecas para vender en el mercado internacional, punto.
Es decir, que el capital fluyera y que esa mierda que habían generado enviársela a otro. Lo importante de este proceso, que es un detalle curioso, ¿no?, es que estos paquetes de hipotecas que se vendían eran controlados por una cosa que le sonará a muchos oyentes, que son las agencias de evaluación. Sí. Esas famosas agencias de evaluación que ahora califican la deuda de los estados. Esas agencias de evaluación son entidades privadas que son creadas por los mismos bancos a las que estas agencias van a controlar, y estas agencias durante años y años a estas hipotecas falsas no le pusieron ningún tipo de obstáculo. Es decir, la dejaron entrar en el mercado como si fuera una hipoteca totalmente legítima. ¿Cuál es el problema? El problema es que podemos ver hoy que muchos ministros de la Unión Europea, de diferentes países de la Unión Europea, son antiguos agentes de estas agencias de evaluación. Tenemos el caso de Lehman Brothers, que el ministro de Guindos pues formaba parte de Lehman Brothers, creo que era presidente de España de Lehman Brothers. El ministro de Economía, el griego, también creo que era de Lehman Brothers. Y Mario Draghi. Exactamente, y Draghi también. Pero una cosa, entonces Lehman Brothers era una sociedad que calificaba estos paquetes de mierda, de porquería, para que nos entendamos, claro, ¿no? Sí, sí. Ellos lo que hacían era, se llegaba un paquete de hipoteca, le establecían, digamos, una letra o un precio, en plan, este paquete es medio, es bueno, es muy malo, es regular. Para que tú te orientes y lo compres o no, ¿no? Claro. Como si estuvieras comprando caramelo, una empresa o un caramelo. Sí, acciones. Igual que cuando dividen las empresas en acciones y tú compras acciones o tal. Es un juego, es como un juego, es como el Monopoly, ¿no? Claro, el problema es que estos precios son falsos. Es decir, tú estás vendiendo un caramelo a $10, pero el precio real del caramelo es $1. O menos. Entonces, porque no lo quiere comprar ni Dios si viera lo malo que está. Claro. Y entonces el problema es que cuando llega la explosión de la burbuja inmobiliaria, toda la gente se da cuenta de que lo que valía 10 hoy vale $0.50. Y cuando pincha esa burbuja es porque alguno de esos bancos dice, pero ¿qué hay aquí dentro? Y ven lo que hay, ¿no? Claro. Y ahí cuando piden dinero a los estados. Ya. Y ahí ya no son tan neoliberales, porque eso que dicen siempre de que el Estado no pinte nada y no tenga influencia sobre nada, pero ahí sí que el Estado tiene que pintar y importar mucho. Y pintar mucho. Y pintar mucho. Porque vemos el tema del rescate bancario, que es otro que continúa, que la estafa no ha terminado. Es que los estados dan dinero a estos bancos que están al borde del colapso, pero prestan el dinero a los bancos a un interés ínfimo. No recuerdo bien si era un 0,5 o un 1% de interés. ¿Qué problema hay? Que estos estados que han prestado un montón de dinero a estos bancos, después les hace falta dinero para refinanciar su deuda. Uh-huh. ¿Y qué problema hay? Que estos mismos bancos a los que el Estado ha dado dinero casi gratis, digamos, porque el dinero cuesta dinero, como mal dicho, ¿no? Pero es así. Pero ahora los bancos devuelven el dinero a los estados con un interés mucho más grande. Creo que estaba al 6% o algo así. Es decir, que en el paso del Estado da dinero al banco y el banco vuelve a dar dinero al Estado, el Estado ha perdido un montón de dinero porque ese pequeño porcentaje de interés se traduce en millones de pérdidas. Y es ahí donde estamos con el tema de la deuda. Sí, no sé si estoy avanzando mucho. Pero ese gobernante que ha llevado a cabo esa pifia luego será consejero de ese banco. Hombre, o de una empresa o una empresa con intereses financieros también en ese banco, claro. Muy bien. La verdad es que yo tenía ganas de que entráramos a desgranar un poco este asunto. Bueno, Rubén, que estás aquí, que te veo resoplando. No, estoy escuchando. Perdón. Bueno, yo creo que hemos entrado en la clave del asunto. Es decir, yo creo que hemos entrado verdaderamente en los subterfugios de lo que... Esto es el corazón del sistema capitalista. Esto es la madre del cordero donde se bombea toda la sangre al sistema.
Yo, a razón del último programa sobre el neoliberalismo y a tenor de lo que ahora estamos viendo en casos prácticos, hay una realidad que hay que plantear, y más cuando estamos hablando, seguimos hablando de neoliberalismo. Para todos esos neoliberales que se las dan tan de pisto, diciendo que vivimos en el comunismo porque el Estado interviene en la economía, la verdad es que lo único que se les puede recomendar es decir, mira muchacho, tú y tu embriaguez mental no sabéis ni hasta qué punto llegáis a decir gilipolleces. Y lo digo, pero no por nada, sino porque capitalismo y Estado son dos elementos que se ligan tanto hasta el punto de que si no existiera el Estado no habría capitalismo. Es decir, a esos ultra neoliberales que tanto se les llena la boca diciendo que por ejemplo, chorradas como llegué a oír, ahora no me acuerdo de quién era, pero era un fulano español muy curioso que fue invitado por la FAES a hablar. Llegaba a afirmar que el comunismo fue el que reventó el Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano empieza a intervenir en los asuntos económicos, empieza a darle a la moneda, empieza a intervenir, empieza a meter intereses. Ay, que el comunismo reventó el Imperio Romano. Sí. Hasta ese punto de majaderío se puede llegar. Del amor hermoso. Y yo es cuando con estas reflexiones lo único que se puede... Es que reescribe la historia, es que tiene tela marinera, ¿va? Sí. O sea, el neoliberalismo para ellos es como un estado, no sé, de éxtasis absoluto. Es el paraíso. Una situación idílica que solamente se puede llegar a concluir una situación en un laboratorio. Yo recuerdo en un debate de estos que hay por ahí, de oírle decir a uno que los mejores países del mundo son los países neoliberales. Digo, vale. Y el tío le preguntó, ¿y qué ejemplos de países son esos? Y el otro, ni corto ni perezoso, dice Luxemburgo, la ciudad de Hong Kong, las Islas Caimán, Andorra, Suiza. Y dice, sí, paraísos fiscales, ¿no? Hombre, claro. No, pero bueno, dices, madre mía, hijo, o sea... Pero para la escuela austríaca, eso, Suiza es el comunismo en estado puro, es decir, eso existe Estado, hay comunismo, ¿vale? Pero quiero centrarme en esta cuestión, es decir, primera, no, el capitalismo como tal solamente puede existir si hay crecimiento económico. La naturaleza del capitalismo es solamente a base de crecer económicamente. Y si no crece económicamente, hay un desastre social. Es decir, una economía capitalista no puede funcionar en un crecimiento 0%. Eso es imposible. Y quiero decir, es imposible que se produzca acumulación de capital, que los bancos generen beneficios si el dinero no está circulando cada vez a más velocidad. Es decir, no se trata de que circule a mucha velocidad, sino que se trata estrictamente de un sentido comparado, que este año se circule más dinero que el curso anterior, y con eso yo he acumulado más dinero que en el ejercicio anterior, y en base a eso puedo decir que vamos bien. Pero si se estanca la economía, yo no puedo seguir generando beneficios, con lo cual todo se va a tomar por saco. En esencia, el Estado ejerce un papel determinante en ese crecimiento económico. Es decir, el Estado tiene que ejercer el papel de estimular económicamente para garantizar que económicamente la cosa funcione. Uh-huh. Y entonces ahora es cuando yo voy a meter un elemento que es importantísimo y que a estos neoliberales se les quiebra el cráneo cuando oyen esto. En un sistema capitalista hay muchos impuestos y cuanto más crezca económicamente, más impuestos habrán. En un Estado socialista no hay impuestos. Y en esto planteo una reflexión nueva. Hay una confusión también generalizada en buena parte de la izquierda donde dice hay que garantizar el Estado social a base de impuestos, hay que garantizar los hospitales a base de impuestos, hay que garantizar toda la aparatología del Estado a base de impuestos. Y los impuestos son buenos. Pues hombre, yo no lo veo así, particularmente. Yo es que no lo veo así. Es decir, los impuestos... lo único para lo que sirven es para gravar aquel salario que ya se ha cobrado. Y a eso es un perjuicio para el trabajador, es una segunda rama de explotación. Pero verdaderamente
los impuestos se utilizan en un sistema capitalista para garantizar que las inversiones económicas, es decir, que el circuito económico cada vez vaya a más. Yo aquí pongo como contraejemplo Cuba. Tú te vas a Cuba y no hay impuestos prácticamente nada. Actualmente se han ido grabando cosas porque han ido apareciendo ciertas actividades de mercado. Justamente si una persona se dedica a tener un chiringuito que no pertenece al Estado, evidentemente a ese se le cobra una tributación, pero eso ya es economía que está fuera de la actividad socialista y que en cierto momento, en este mismo momento, Cuba está empezando a tener ciertas actividades para garantizar que, o para afianzar que entre capital extranjero y poder seguir avanzando económicamente. Pero, por ejemplo, ahora yo recurro a un ejemplo que es muy cuestionable, yo no lo, para mí no es cuestionable, pero es muy polémico, el asunto de la República Popular Democrática de Corea. En la República Popular Democrática de Corea ningún trabajador paga ningún impuesto. El Estado se sustenta con la propia actividad del Estado, con las empresas del Estado, y no cobra a ningún trabajador ningún impuesto. Por contra, aquí en Europa nos vienen a decir que los liberales, que la derecha va a bajar los impuestos, y si observamos en los anales de la historia nunca se han bajado. Todo lo contrario, se han subido eternamente. Hombre, quiero añadir un pequeño detalle. Los impuestos para ciertos sectores sociales sí que han disminuido. Sí, no, por supuesto. Claro, es decir, eso es una de las cuestiones claves, evidentemente. Claro. Luego hay que saber quién sustenta el Estado. Evidentemente, si los bancos se benefician del impulso económico que tiene que dar el Estado, el banco no va a poder pagar impuestos para darle impulso, porque resulta que todo el impulso económico que le da lo va a perder entregándoselo al Estado. Pero... Entonces, ¿quién lo va a acabar dando? Permíteme, lo va a acabar dando los trabajadores, la gente que cobra nóminas. Son esos los que fundamentalmente tienen que sustentar el aparato del Estado. Y el Estado invierte en carreteras para garantizar que el sector del fomento sigue funcionando. Y por tanto, el banco pueda financiar a la empresa de constructora, pueda financiarla, cobrarle un préstamo y a partir del dinero del Estado se empieza a circular todo eso. Y la empresa constructora le pide un préstamo y así sucesivamente el banco va ganando dinero. Es decir, esto es una cuestión muy clave, ¿eh? Es decir, capitalismo y Estado son dos cosas ligadas, y capitalismo e impuestos brutales son bárbaros. Y yo aquí es donde voy a hacer un apunte. Mira, cuanto más se desarrolla la economía de un país capitalista, como he venido afirmando, hay más impuestos, ¿vale? Pese a que gobiernen los más liberales del mundo. Pero si yo, por ejemplo, recurro al IRPF del año 79, se pagaba en la cuota mínima un 15%. En el 84 un 16-14, en el 85 un 8%, la cuota mínima, en el 88 un 25%, que es el punto más alto, luego baja al 20 en el 92, luego al 18 y luego al 15 en el 2003. ¿Pero a cuánto estamos hoy? Ahora estamos pagando el 24,75% en el tramo más bajo de IRPF en España. Quiere decir que la actividad económica, a medida que se va acelerando, va requiriendo cada vez de más dinero por parte del Estado para poder mantener el impulso. Y es que hay una realidad. Cuando un país crece al 3%, significa que este año yo cuento con 3 pesetas más que el año pasado. Si contaba el año pasado con 100, este año cuento con 103. Pero si el año que viene crezco al 3%, ya no son 3 pesetas, es más. Y si el año que viene acumulo un 3% más, es más y cada vez más. Y al final lo que nos encontramos es que el crecimiento que se ha podido tener desde el año 95 hasta el año 2008, más o menos ha estado de 3,5%, 3, 4, 5%, según qué años, pero es un año acumulándose sobre el otro. Entonces se va creciendo exponencialmente. Y además, ese dinero que se extrae de los impuestos de los bolsillos de los trabajadores va para rescatar a bancos. Eso es el punto y final. Eso es el broche de oro. Total, que al final lo que se hace es quitar capital a los trabajadores, quitar ese capital vía impuestos y vía recortes. Pero a lo que me estoy refiriendo es que en momentos de máxima prosperidad económica en España, cuando todo iba bien, el país cada vez va cargando más impuestos, ¿sabes? Pero es que, claro, evidentemente el país tiene que garantizar que no se deje de crecer económicamente, porque si se para de crecer, sistemáticamente se bloquea y se colapsa el sistema financiero.
Entonces el Estado tiene que seguir recogiendo cada vez más dinero y cada vez a velocidades mayores, y como no se acontenta con que si se crece al 3% se incrementa la actividad mercantil, con eso no se acontenta, tiene que ir incrementando poco a poco más. Actualmente, cuando estoy diciendo todo esto, significa que una renta normal de 1.000 euros actualmente se está llevando casi el 50% de su renta anualmente en impuestos. Y esto poca gente se para a pensarlo, pero si una persona no ahorra al final del año, es decir, las gallinas que entran por las que salen, el salario que entra por el que te vas a gastar en tu casa, en tu coche, en llenar la nevera, en pagar la luz y el teléfono, significa que tú anualmente has pagado alrededor de un 45% de impuestos en todo tu salario. Empezará a cambiar cuando tú empiezas a ahorrar dinero. Porque entonces esa parte que tú no gastas no se irá, por ejemplo, en conceptos como IVA, que sistemáticamente se te va en el 21%. Pero además, hago una añadidura. En el año 95, creo recordar, en España pagábamos el 14% de IVA. Y cuando mejor marchaba la cosa se subió al 16%. Y cuando colapsó el sistema, como el Estado tiene que garantizar el funcionamiento del sector financiero, lo ha llegado a subir hasta el 21%. Es decir, de cuando en el año 25 por ahí no iban, bueno, España la gente iba a trabajar, pero era una situación normal, hasta el día de hoy se ha acabado subiendo hasta 7 puntos el tanto porcentual. Uh-huh. Pero el IRPF se ha acabado subiendo casi 10 puntos en todos estos años. Es decir, pero además luego después de eso hay que añadirle tasas, precios públicos y otro tipo de impuestos que se van añadiendo en la actividad, como el impuesto de bienes inmuebles, como el impuesto de vehículos motorizados, etc., etc., que eso al final te acaba situando en que todo lo que ganas, la mitad lo estás pagando a las administraciones públicas. Esto es el concepto de los liberales, donde ni más ni menos te están usurpando la mitad del dinero en no se sabe qué. Se supone que es para los hospitales públicos, pero luego nos encontramos con que los hospitales públicos cada vez reciben menos fondos, que es para la educación pública, pero la educación pública cada vez recibe menos fondos. Se retira todo tipo de subvención para la asistencia social. Hostia, entonces, ¿cómo es posible que cada vez pague yo más impuestos? A alguien se le está teniendo que financiar con este dinero, y evidentemente lo que se está financiando no es ni más ni menos que a los sectores financieros para que puedan garantizar que se incremente cada vez más la velocidad y puedan retener cada vez más dinero. Pero cuando entra en quiebra un sistema, el Estado es quien tiene que ir corriendo a rescatarlos. Ahora bien, ahora es cuando ya analizado todo esto, es cuando yo les pregunto a los liberales, ¿y si quitamos el Estado, quién garantiza el crecimiento económico y quién rescata cuando hay crisis? Para mí, esas son las preguntas claves. Y yo quiero añadir a un ejemplo al hilo de lo que acabas de decir, que directamente cualquiera puede comprobar o se puede preguntar o saber que, por ejemplo, en mi región, en mi tierra, Castilla y León y Valladolid, ahí tenemos la Fasa Renault, una empresa de fabricación de vehículos, como todo el mundo sabe, a la cual se le ha pagado cada año verdaderas millonadas por parte de la Junta de Castilla y León, es decir, por parte del ente público, para que no se deslocalice y para que no se vaya. Y se les ha regalado los terrenos. O sea, quiero decir que la gente puede ver fácilmente que ese dinero y ese caudal de esa riada de dinero que acabas de explicar en tu análisis va directamente a empresarios y a capitales privados para la acumulación de capital. Es fundamental. Y yo, por otro lado, también quería comentar otros detalles. Es decir, esta gente, cuando nos plantean todo esto, no se dan cuenta de la chorrada que están diciendo. Pero lo más gordo es que ahora mismo, en situación de crisis, en el año 2008, cuando estalla la burbuja inmobiliaria, en este caso burbuja inmobiliaria financiera, en España, cuando decimos que estalla la burbuja inmobiliaria, queremos decir que la gente deja de comprar casas. Exactamente. En esencia, si miramos las cuentas del Estado, en el año 2008, la deuda del Estado, del conjunto de las administraciones, se situaba en un 34% sobre el PIB. Actualmente ya creo que estamos rozando el 100%. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto es muy simple. La deuda privada, y cogiendo datos oficiales del Banco de España, la deuda privada
en el año 2008 llegaba al 323%, si no recuerdo mal, del Producto Interior Bruto. Es decir, que todo lo que se produjera en el año 2008 habría que esperar 3 años produciendo lo mismo, más de 3 años, para poder pagar esa deuda. O sea, cogiendo a todos, despojándolos de todas sus propiedades, de toda su comida, de todos sus recursos, de todo lo que vayan a cobrar durante un año de toda la población española, y se destina única y exclusivamente. Es decir, evidentemente muere la población española, eso es lógico. Pero con esos recursos no se podría pagar ni tan siquiera en 3 años, habría que llegar a más. Pero lo mejor de todo esto es que ahora es cuando ya ponemos la guinda del pastel. A ver si encuentro la documentación. En el año 2008 la deuda del sector financiero, o sea, la deuda privada, estaba en el 317,8%. En el año 2012 sigue aumentando hasta el 322,4%, y por primer año, en el año 2013, empieza a descender la deuda privada. Pero curiosamente, la deuda privada se va por sociedades no financieras y por los hogares y las familias. Por contra, el sector financiero sigue incrementando deuda privada. Yo pregunto, ¿la deuda privada cómo se genera? La deuda privada se genera, la deuda privada, como entenderás, se genera simple y llanamente. Es decir, tú vas al banco, tú pides un préstamo para comprarte una casa, tú dices que ganas tanto dinero, lo avalas con tu tía, tu abuela y el coche, y sistemáticamente el banco te dice que te otorga, vamos a poner, 150.000 euros para que te compres tu pisito. ¿Vale? No quiere decir que el banco tenga esos 150.000 euros. No quiere decir que el banco en el año 2008 tuviera 3,5 billones de euros, en el conjunto de los bancos españoles tuvieran 3,5 billones de euros, porque eso era el conjunto de deuda privada que tenía España. ¿Vale? Eso no existía. No obstante, el banco te lo está prestando. ¿Vale? En cualquiera de los casos, como el banco te presta ese dinero y te dice, yo te garantizo que te los puedo dejar, ahí te los dejo en números, y luego evidentemente tú los depositarás en tu cuenta bancaria, cosa que no irá un señor con una maleta y te dirá, toma 150.000 euros, sino que tú los depositas y tienes la confianza de que el banco te va a ceder ese dinero, evidentemente, y que tú los irás retirando poco a poco, a medida que vayas gastando, para tu obra, para pagar tal o cual. Perdón. Entonces, en ese sentido, el banco pone unos numeritos en tu cuenta bancaria, pero no quiere decir que el banco ha cogido físicamente y te lo ha metido en un cajón, vale. En absoluto. Bien. Vale. Esa es la esencia de la actividad, es decir, y en esencia tú cuando metes dinero en el banco, que es dinero ahorrado, ese dinero no te lo están guardando en una bolsa para ti. Evidentemente ese dinero entra para prestarse y para financiarse otras actividades. Y una empresa grande genera deuda y de la misma manera, ¿no? Pidiendo un préstamo al banco que luego no paga. Por supuesto. O que tiene que pagar. Uh-huh. Es que los neoliberales siempre dicen que la deuda privada es muy pequeña o relativamente insignificante y que la deuda pública es lo que lastra a España. No, en absoluto. En absoluto. La deuda pública actualmente, como ya digo, está rozando el 100%, pero la está rozando actualmente porque el Estado está asumiendo en buena medida parte de la deuda privada, está absorbiéndola. Pero la realidad es que la deuda privada sigue superando el 300% en España del Producto Interior Bruto, ¿eh? Y eso de que Bankia haya sido un desastre absoluto y que tantos consejeros que no tenían ni idea de gestión se hayan llevado un montón de pasta, eso también es deuda, ¿no? Bueno, esa es... el tema de las cajas de ahorros... yo recuerdo que en el año 2008, cuando empezó la crisis, que se empezó a hablar mucho de toda esta historia, de que había que despolitizar las cajas, de que por culpa de estar en manos de la administración pública se habían concedido a las propias administraciones públicas el dinero. Bueno, en esencia también no nos vamos a equivocar. En primer lugar, neoliberales controlan bancos públicos que se prestan dinero a sí mismos o directamente lo desfalcan. Es decir, correcto. No son los comunistas los que están dirigiendo la administración pública y se quedan con el dinero y se lo llevan a Andorra, en absoluto. Son neoliberales gestionando lo público, estropeando lo público y hundiendo el país.
Exactamente. Y luego, sucesivamente, esa misma gente que han estado desfalcando lo público y malversando lo público, pero esto ya lo comentamos anteriormente. ¿Cómo malversar un hospital público? Pues metiéndolo en manos de neoliberales que en 4 años te prepararon el debate para que ese hospital se tenga que privatizar. Por eso es lo mismo. Llegó la crisis y los bancos, las cajas de ahorros, había que pasarlas en manos privadas porque ya había llegado el momento y porque era el momento brillante para poder hacerlo. Porque la administración pública, a través de las cajas de ahorros, estaba asumiendo parte del crédito, un crédito que normalmente podía ser más blando que el de los bancos privados. No siempre fue así, pero en buena medida sí que lo ha sido, o al menos tenía la responsabilidad de hacerlo, y evidentemente esa tajadita había que pasársela al Banco Santander y a ciertas gentes, claro, que son los que han invertido luego en las cajas de ahorros que se han transformado en bancos. Yo lo he estado mirando y Argentaria era un banco que apoyaba mucho a pequeños empresarios o pequeños comerciantes, y servía también mucho para que a la hora de financiarte tuvieras una cierta flexibilidad y al principio no pagaras tanto, y luego a medida que iba pasando el tiempo pues se estabilizaba tu pago del préstamo. O sea, era un banco, digamos, más bondadoso en ese sentido. Correcto. Pero tampoco hay mucha información, ¿eh? O sea, todo lo que era banca pública y empresa pública, esa información como que cuesta encontrarla, ¿sabes? Qué casualidad. No quieren que la gente sepa o recuerde lo que era lo público en este país. Quieren que solo nos quedemos con lo privado. Yo quería añadir una cosa ya un poco tarde, pero respecto al tema de los impuestos. Rubén estaba explicando cómo el Estado se alimenta de los impuestos para producir más beneficios al sistema capitalista. Y hay un dato muy curioso, si nos podemos ver, por ejemplo, quién pagaba los impuestos desde los años 50, es decir, desde que termina la Segunda Guerra Mundial hasta hoy en día, qué cantidad de la población en sectores de renta pagaban el mayor número de impuestos, ¿no? Y es curioso, cuando vemos la gráfica, dividimos la gráfica en población en función de su renta, vemos cómo aquellos que son los que más recursos tienen, paulatinamente, desde que se empiezan las políticas keynesianas hasta hoy en día, su porcentaje a la contribución al Estado va bajando continuamente. Es decir, los estados en los años 50 se financiaban principalmente poniendo impuestos a los ricos, poniendo impuestos a las empresas multimillonarias y poniendo impuestos a aquellas que tuvieran un mayor capital. Y esta política, digamos, financiera, poquito a poco, ha llegado hasta el punto en que hoy en día quienes tienen una mayor carga financiera son los de impuestos, son los trabajadores, como está diciendo Rubén, y que estas empresas, además de que ahora pagan en ciertas ocasiones hasta menos que nosotros, que los trabajadores normales y corrientes, pues aparte de eso, tienen todos los recursos que son los paraísos fiscales para desfalcar dinero, para esconder dinero, para engañar al Estado a fin de pagar menos, ¿no? Y como todos estos paraísos fiscales, además, que son supuestamente un enemigo a abatir, bueno, para mí personalmente son un enemigo a abatir, estos paraísos fiscales son apoyados sistemáticamente por los estados en los que vivimos. España en ningún momento, ni Francia, ni Alemania, ni Inglaterra, ni Estados Unidos han atacado o han llevado a cabo algún tipo de medida realmente para acabar con estos paraísos fiscales. ¿Por qué? ¿Por qué no intentan acabar con algo que está perjudicando al Estado? Pues simplemente porque el Estado está controlado por los mismos que van a los paraísos fiscales. No hay ningún tipo de otra respuesta ante esta problemática. Son ellos mismos quienes se benefician de estos paraísos fiscales donde no pagan impuestos y donde pueden esconder sus beneficios que nos roban. Hombre, yo al respecto viene bien porque me lo has recordado, el asunto de los paraísos fiscales es luego la otra pata. Yo siempre digo que si no existiera habría que inventarlos. Y el problema es que no es que habría que inventarlos, es que se han inventado, ¿vale? Actualmente creo recordar que hay 40 paraísos fiscales en el mundo, de los cuales 11 pertenecen al Reino Unido, ¿vale? Y
Curiosamente, además, si nos ponemos un poco más a indagar, los paraísos fiscales, curiosamente, salvo Liberia, que creo que es el único paraíso fiscal en África, no hay ninguno otro en África. Y salvo creo que Hong Kong, que es otro paraíso fiscal, no hay ningún otro paraíso fiscal en Asia. Liberia, no sabía yo eso, Liberia. Sí, si no recuerdo mal, pero por lo demás, los paraísos fiscales, todos los que hay, todos están siempre cerquita de Europa o de Estados Unidos. Es decir, tenemos... En islas, Suiza, ¿no? En islas. en el Reino Unido generalmente Gibraltar, las Islas Seychelles, las no sé qué, en fin, muchas que tiene por ahí. En concreto 11 islitas de esas por ahí perdidas, que son pequeñitas colonias que están dentro de la Gran Bretaña y que, bueno, pues tienen cierto grado de independencia, con lo cual no rige con las leyes del Reino Unido, pero están dentro de eso y evidentemente hay una realidad. Los depositantes del dinero en esos paraísos fiscales son gente de allí, no nos vayamos a engañar. Pero luego nos vamos a Suiza. Suiza es el paraíso fiscal de Alemania, Italia y Francia. Correcto. Y Austria, y Austria. Y Austria. Mónaco es el otro paraíso fiscal de Francia. Luxemburgo es otro paraíso fiscal que está ahí en medio de todo. Andorra es el paraíso fiscal de Francia, de España y de Portugal. ¿Vale? Pero no te vas a encontrar ningún paraíso fiscal al lado de Somalia, que donde vayan a depositar el dinero allí, porque si en caso de que allí es donde se moviera el dinero, ya se inventarían una parte del territorio del Estado y lo convertirían en un paraíso fiscal, evidentemente. Pero la realidad es que, por ejemplo, poco se habla de Andorra. Actualmente, creo que la Unión Europea acaba de sacar hace un par de años atrás a Andorra dentro de las listas de paraísos fiscales, pero no obstante que lo haya sacado de la lista no significa que no siga siendo. Es decir, en Andorra hay dos tipos de cuentas bancarias, el del andorrano y el que no es andorrano. Tú vas a Andorra, tú vas allí como extranjero, como el hijo del Puyol, que se decía Sí. que subió con... Bueno, eso luego es la parodia española. Y Puyol, el mismo Puyol. No, pero me estoy refiriendo a la parodia española porque yo me estoy imaginando a los evasores fiscales en los Estados Unidos, allí en su chalet con su martini y su olivita y desde un ordenador enviando dinero, y en España salió en la prensa el hijo de Puyol cargando un saco de billetes allí, cargándolo en el coche y se fue a Andorra. Es decir, ahí a lo vasto, ¿sabes? Como si estuvieras llevándote un saco de pienso. Es que no tenemos glamour ni para robar, cago en la leche. Aparte de esos detalles, sabes que siendo el typical Hispanic, que tampoco parece excluirse ni tan siquiera el hijo de Puyol, como un catalanista que es. Andorra, tú tienes dos tipos de cuentas. La de los andorranos es una cuenta bancaria que va con su nombre y su pieza de identidad fiscal, su pieza de identidad en Andorra, ¿vale? Y va asociada a ti. Y luego van las cuentas cifradas, que son para los que no son andorranos y del cual está prohibido para un no andorrano obtener una cuenta con nombre, nominal, ¿vale? Qué casualidad, Tú vas a Andorra como extranjero y tienes la posibilidad de abrirla como en cualquier país de Europa, pero a ti te dan un número que no se identifica con ningún nombre ni ningún apellido. Opacidad. ¿Vale? Opacidad absoluta. Es decir, si en cualquier caso se intenta investigar una cuenta, no van a tener un nombre, van a tener un número, ¿vale? Que ese número lo detentas tú. Entonces, luego sí que es cierto que con la Andorra, con ciertos convenios que ya establece hace un par de años con España, con Francia, con Austria, con algunos países de la Unión Europea, permite obtener a través de orden judicial información es muy específica, no es información de aquí tienes toda la documentación contable de este señor aquí en Andorra, ¿no? Algo estrictamente determinante. Y de hecho, por ejemplo, el caso de Puyol quería querellarse contra su banco en Andorra porque había suministrado más información de la que le correspondía. Pero estos son el perfil de paraísos fiscales que, ya digo, no se van a encontrar al lado de Namibia ni de Angola, se van a encontrar aquí para poder pasar el dinero o dentro del Reino Unido o en Dinamarca, que tiene las suyas, o los Países Bajos, y cada cual tiene su paraíso fiscal para que sus empresarietes vayan a meter allí los ahorros y evadir fiscalmente a su propio país con la permisividad de su propio país. Aquí pregunto yo una cosa. ¿Irlanda podría ser un ejemplo de paraíso fiscal para Inglaterra y el mundo anglosajón en Europa? No, No, yo creo que no.
Irlanda, el tema de Irlanda no es que sea un paraíso fiscal. Irlanda lo que se apuntó al carro de bajar los impuestos a las empresas. Entonces, Irlanda durante muchos años ha atraído a mucho capital extranjero para instalar su sede en su país. Porque como las empresas tienen que pagar tan pocos impuestos, pues les salía rentable establecer su sede allí simplemente. Pero en ningún caso ha sido un paraíso fiscal. Muy bien, muy bien. ¿Podemos hablar un poco sobre el tema de qué son las agencias de rating? Bueno, ya lo hemos mencionado, pero en general, ¿cómo definiríamos estas agencias de rating? Aparte de que califican la deuda, califican estos activos tóxicos, los han estado calificando, pero cuando entran ya a calificar países enteros y que debido a esa calificación que nos ponen mejor o peor, nuestra prima de riesgo aumenta, aunque solo sea una pincelada, porque ya vamos a ir terminando? Bueno, el tema de las calificaciones de los países, ¿no? De A más y toda esta patraña que se ha inventado, es simplemente forma parte. Yo quería decir que es una patraña, pero me alegro que lo digas tú. Es una patraña en el sentido en que los intereses financieros internacionales se han dado cuenta de que una vez acabada la especulación inmobiliaria hay otro mercado especulativo que es muy rentable, que son las deudas públicas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Podéis entrar en este fregado para que entendamos cómo se especula con la deuda de un país? ¿Cómo lo hacen? Buena cuestión. Buena pregunta, ¿eh? Sí. Porque es que ahora eso está siendo verdaderamente la burbuja que se está creando ahora. Ya no se invierte en industria o en agricultura o en pesca o en recursos naturales que tú puedas ver o comer o oler. Ahora se especula directamente con deuda, que es como entrar a calificar a un país sin conocerlo ni haberlo pisado en la vida. Es una cosa que me ha llamado siempre mucho la atención. Eso. Porque esta deuda, como las hipotecas que hablábamos antes, las hipotecas basura, estas deudas también son de los estados, puedes utilizarlas en el mercado internacional para especular, para generar dinero. Y aparte de todo este interés para que esta deuda sea de calidad, para poder venderla a un mejor precio, y hay un precio muy barato, ya que como los estados están débiles, tú la deuda la vas a comprar más barata y la vas a vender más cara. No sé si me explico bien. Los bonos del Estado, ¿no? Bonos del Estado es una parte. Es parte. Deuda, claro. Bonos del Estado es una forma de vender tu deuda. Pero esa en pequeñitas cantidades a particulares. Sí. ¿Sabes? Luego están las deudas de subasta, que son las que compran otros estados o compran grandes empresas, sabes que ahí también han participado, de hecho, creo que se ha comentado, ¿no? Ahí han participado los bancos mismos que han sido rescatados. Yo pago un mínimo, incluso me han regalado el dinero, o pago un mínimo de crédito, pero en este caso es que se regaló, pero es el Estado español quien va a tener que pagar al Banco Central Europeo el dinero prestado a los al Estado, que luego lo da a los bancos, y luego los mismos bancos lo cedían, lo metían en deuda del Estado, que se pagaba a muy buen precio, evidentemente. Sí, pero lo que es una vergüenza es que en función de los chismorreos, los cotilleos y los bulos que aparecen o desaparecen, la calificación de España y la deuda tuya pase de tener un interés del 4 al del 7 y pico, en función de que Draghi de repente se levante de buen humor un día y diga: si a España le falta dinero, yo se lo presto. Y entonces ahí sube la calificación de España, y ahí en ese momento España le es más fácil pedir prestado dinero al extranjero, a los bancos. Esta forma de aumentar o disminuir la calificación de la deuda del Estado no responde a unos criterios, digamos, totalmente objetivos, sino esto responde a cómo esos estados se adaptan a las políticas de reducir el déficit. Que esto es un tema muy gordo y muy largo de explicar, pero el tema es que tú tienes un estado endeudado
y al Estado endeudado le pides reducir su déficit público, es decir, y reducir su deuda. ¿Cómo hace eso un Estado? Es decir, tú le dices, si tú no haces que baje tu deuda y que tu deuda sea mejor, más cara, digamos, para vender, te vamos a putear, mal dicho, otra vez, lo siento, hablo muy mal, te vamos a putear y te vamos a putear mucho si no empiezas a hacer lo que nosotros queremos que hagas. ¿Y cómo se abrillanta la deuda de un país? Pues con las políticas de austeridad. Todos los recortes sociales, recortes económicos, todo el tema de privatizaciones, todo este proceso que estamos viendo ahora en España y en toda Europa del Sur y también ahora mismo en Francia, por cierto, responde simplemente a esta especulación de deuda. Es decir, si tú no te pones a hacer una reforma laboral para que los trabajadores salgan más baratos, si tú no privatizas ciertos sectores que son rentables, ¿no? Vuelva a la misma frase de antes, de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Si no entras en esta dinámica, tu deuda no la vamos a comprar y vas a estar en la ruina, porque no vas a poder tener crédito para poder financiar tu deuda. Entonces, todo este proceso que se está dando de especulación simplemente responde a los intereses de las grandes empresas del capital que poquito a poco se van comiendo a los estados. Y si yo soy el gobierno de España y digo, vale, pues a partir de ahora voy a basar mi presupuesto en mi Producto Interior Bruto y voy a pasar de pedir prestado ni al Draghi, ni al FMI, ni al copón bendito. Me voy a vivir de mis propios recursos y voy a tirar para adelante. Hombre, o te haces un país socialista o eso es imposible. Pero básicamente yo quisiera apuntar más o menos un poco en la línea de la pregunta y a apuntalar un poco lo anterior. El periodo de los famosos, la prima de riego que no la conocía nadie. Y de repente parece que está en la sopa. Es un momento justamente donde España se plantea el tema de absorber parte de la deuda privada. Y sigue haciéndolo, ¿eh? Pero justamente es el momento que también viene a coincidir con los procesos de rescate. Y también en un momento muy determinante que es cuando cuando justamente España ya había incrementado fuertemente parte de su deuda pública a través también del Plan E, ¿vale? Es un conjunto de factores. Pero luego yo también quería apuntar que curiosamente las agencias de calificación, que son poquitas y por lo general son norteamericanas, ellos juegan también con un factor muy importante, que es con el factor de la información. Y como sabemos también de sobra que la información en cierta manera es poder, en este caso significaba el poder influir sobre ciertos aspectos económicos también para orientarlos. Y yo creo, particularmente, esto también se ha comentado mucho, ¿no? Pero yo sí que creo que hubo interés, por un lado, en quebrar la zona euro desde los Estados Unidos y por eso las agencias de calificación, por ejemplo la Moody's y todas estas que aparecieron tanto en su momento, calificaban tan bajo a ciertos países de la Unión Europea con el ánimo de generar una situación de debilidad económica, ¿vale? Es decir, en este caso tú me estabas preguntando, ¿qué pasa si no pides dinero? Pues si no pides dinero al extranjero significa sistemáticamente que en un momento donde tú tienes que absorber parte de la deuda y tienes que reactivar la economía para que los bancos vuelvan a tener otra vez la capacidad de seguir robando, en este caso a través del crédito, si tú no lo haces, tú no lo activas, evidentemente la economía se va parando y tal vez sí, evidentemente, un país como España, y yo eso siempre lo digo, un país como España que ha llegado hasta $1,5 billones en Producto Interior Bruto, ¿por qué tiene que tener un 25% de paro? Pues lo tiene porque los bancos han parado la actividad y han dicho aquí se acabó la fiesta, ¿vale? Porque yo si no gano, aquí no hay dinero. Y en ese sentido, España tiene que coger dinero, sea de donde sea, para reactivarlo y en este caso para poder absorber parte de la deuda privada que existe. Entonces, en un sistema capitalista es inconcebible que el Estado no tenga que seguir endeudándose por otro lado, porque como decía, tiene que sacarle dinero a sus trabajadores y tiene que pedirlo prestado a los bancos para hacer obras y tiene que pedirlo prestado a otros agentes, que en este caso es a través de deuda pública. Y como el Estado es muy fiable porque el Estado no se puede declarar en quiebra,
solamente puede ser invadido por otro país, pero un Estado no puede decir, vale, declaro suspensión de pagos y me disuelvo como Estado. Como eso no existe, hay mucha fiabilidad en que el Estado tarde o temprano vaya a acabar pagando. Entonces, en base a una serie de factores que pueden ser coyunturales, otros más políticos, como decía, la intención de poder quebrar el espacio euro, y también desde otros países de la Unión Europea la de someter a España, y sobre todo en un momento dado que España pone a la venta muchísimo dinero en venta de bonos, parte de su deuda, para recoger el máximo dinero posible y financiar deuda privada. Entonces a España se le ponen muchas condiciones, pues usted pagará, pero usted me lo va a pagar al precio que yo le diga y hasta estos puntos tú vas a estar pagando. Y por otro lado, además llegamos a otro punto, si quieres vender deuda a buen precio o haces reformas o aquí no se te cede de dinero. Es decir, son muchos factores, la necesidad, o sea, el hambre y las ganas de comer en un momento determinado, pero además factores políticos que vienen desde muchas potencias. Pero Grecia se ha declarado un país en suspensión de pagos. En bancarrota técnica. Eventualmente se puede declarar un estado, pero tarde o temprano va a acabar pagando a alguien, ¿no? No sé, hombre, hasta que no sé, pero no puede haber un punto en el cual se despoble el país, se despoble. Un Estado no puede ir al juzgado de primera instancia a declarar suspensión de pagos. Si me meto en situación concursal, me disuelvo la empresa y desaparezco. Y luego más tarde vendrá otro y creará un nuevo Estado. Eso no existe. La gente se le cargará con tributos tarde o temprano. Otra cosa es que el Estado eventualmente no sea capaz de asumir todo el volumen de deuda y tenga que paralizar deuda indefinidamente. Pero esa deuda se va a acabar pagando, y entre otras porque si no la paga, tarde o temprano se le mete un bloqueo y se lo deja de suministrar recursos. ¿Sabes? Entonces, actúas como secuestrador y pones como secuestratario a la población, en este caso griega. Entonces, claro que va a acabar pagando. Lo que pasa es que lo que no sabes es cómo va a poder pagar por ahora. Pero evidentemente el Estado no es una empresa que se declara en situación de concurso. Claro, ¿cómo va a poder pagar Grecia si su industria está desmantelada? Si no tiene producción, si no tiene productividad. Bueno, evidentemente pagará, y lo pagará no Grecia, lo pagarán los griegos, que eso es otra cosa, ¿vale? Y si no puede pagar, pues se somete en cierta forma a un proceso concursal, pero no se le disuelve, aunque no es una situación concursal como a una situación normal o legal, sino que evidentemente te voy comprando partes del Estado y te voy cada vez dejando con menos cosas. Sí, bueno, el ejemplo es que Grecia haya vendido islas enteras. Sí, se habló. Se habló. Pero vender tierras, vender monumentos, no sé, se me ocurren cosas así, es que no sé. Playas, servicios, poco a poco Grecia irá vendiendo todo. Pero ese tipo... Sí, acaba. No, digo, simplemente hasta que no tengas nada. Sí, pero vendiendo para no recibir dinero, porque ese dinero de esas ventas es para pagar su deuda. Claro. Sí, pero bueno, de todas formas, el tipo, cuando estaba diciendo que esto se trata de una situación concursal, pero es atípica porque no se va a ningún juzgado ni se somete a ninguna ley concursal, verdaderamente aquí hay una voluntad política. Si tú no me vas a poder pagar, evidentemente, prepárate porque la que te viene ahora es maja. Si tú no me puedes pagar, me quedo con todo tu patrimonio. Y a partir de cuando me quede con todo tu patrimonio, no es que la isla de no sé qué pase a ser pase a ser parte de la soberanía alemana, sino que evidentemente quien la va a explotar es fulanito, aunque esté dentro de la soberanía griega. Y al final, por hacer cualquier cosa, si tú no me puedes pagar, pues tendrás que ceder las autopistas y yo las tendré que cobrar. Y eso al final quien las acaba pagando es un fulanito, menganito y sutanito, que son los ciudadanos. Pero como esto es una declaración política y no es legal, de lo que se trata al final es que cuando digo que ahora es cuando te vas a enterar, me estoy refiriendo a que esa deuda ya creo que inevitablemente jamás se va a poder solventar. Porque si nada es tuyo y resulta que consumes, es decir, por ejemplo, ningún producto que produces en tu país es tuyo, sino que los tienes que estar importando de muchas maneras diferentes a través de otros países o directamente con empresas que no son directamente tuyas, resulta que al final estás pagando a otros extranjeros. Y resulta que al final tu balanza de pagos es negativa y cada vez la bola se va haciendo más grande. Pero como esa situación al final es positiva para digámoslo de alguna forma, el ejecutante hipotecario,
¿vale? Por alguna forma de decirlo, es decir, quien se va quedando con todo el patrimonio porque no me puedes pagar, o el que embarga todo el patrimonio en cierta forma, porque ya digo que no es una situación legal, eso le beneficia porque es una forma de tener las rentas de 20 millones de ciudadanos. 20 millones de ciudadanos lo van a estar pagando eternamente y cada día tendrá la deuda más gorda. Aquí quiero yo mencionar un ejemplo, que es el caso de Argentina, que el presidente Néstor Kirchner llegó a un punto en el que al FMI le dijo, no pago más. Claro. No es pago si más. O te sales del círculo vicioso o estás muerto. ¿O qué haces? ¿O qué quieres? ¿Que venda a mi población como esclavos? ¿O me pego un tiro? ¿Qué quieres que haga? Es que claro. Hay un caso muy curioso que es el caso de Ecuador, ¿no? Con Rafael Correa, que hicieron una auditoría de su deuda y declararon que un 30% de la deuda de Ecuador era una deuda ilegítima, ya que era una deuda que derivaba de la especulación. Sí. Y bueno, un 30% no parece que sea mucho, pero realmente esto supuso un soplo de aire fresco para la economía ecuatoriana y de hecho desde que hicieron esta auditoría de la deuda han experimentado un crecimiento económico y unos avances sociales bastante impresionantes para lo que antes era Ecuador, ¿no? Sí. Que parece ser que esa es una de las posibles vías para salir de esta culebra que se come la cola, de que es la crisis de la deuda, vaya. No, es que ya uno tiene curiosidad ya, porque ¿qué país queda sin endeudar? Si es que está endeudado hasta Estados Unidos ya. Si es que todos los países están endeudados hasta el cuello. Hombre, es que la deuda No sé. es algo lógico para un Estado. Es decir, un Estado no puede funcionar sin deuda. Como explicó antes Rubén, el Estado siempre está en constante crecimiento económico. Para tú poder expandir el crecimiento económico, tienes que invertir más. Y cuanto más inviertes, más te endeudas. Claro que antes todos los bancos asumían que esta deuda, más tarde, más temprano, iba a ser devuelta de forma más gratificante, es decir, con un tipo de interés, ¿no? Pero solamente que por los motivos especulativos que antes hemos mencionado, ahora no se quiere financiar esta deuda. Ahora lo que se quiere es destrozar a los estados, privatizar a los estados y convertirlos simplemente pues en empresas que formen parte de su red de capital. De todas formas, esto luego se complica un poquito más este punto, porque, por ejemplo, no todos los países están endeudados por igual. Es decir, no en cantidad, sino en la calidad. Es decir, Francia, por ejemplo, o Alemania son países muy endeudados. Pero, curiosamente, España tiene dos acreedores que no son justamente los estados, sino empresas alemanas que son acreedores de una parte sustantiva de la deuda española. El primer acreedor es Alemania, pero el segundo es Francia, ¿eh? Y luego está Estados Unidos, y luego creo que en cuarto lugar estaba Italia, muy menor medida, pero evidentemente no todos están endeudados por igual. La deuda, en cierta forma, la alemana tiene que ver con la deuda española, pero nosotros somos deudores hacia otros. Es decir, no somos generalmente deudores de todos en general, sino que luego hay otros que tienen una posición de acreedor como posición primordial. Y eso es lo que al final de la corrida, cuando salgamos algún día de esta crisis, si es que algunos podemos salir de la crisis, no todos vamos a detentar la misma posición después de salir de la crisis, porque unos seremos en una posición subordinada y otros serán en posición ordenante, ¿sabes? Y este es el papel que ejercerá Alemania, que puede ejercer Francia, que pueden ejercer otras potencias europeas, pero ese es el papel que también ejerce la potencia dominante, que es la de Estados Unidos. Es decir, que la deuda no es para todos igual. Muy bien, pues vamos a entrar en el turno de conclusiones, en el cual os pediría que mencionáramos y habláramos un poco de, al final, ¿quién paga toda esta fiesta? Pues es la población, ¿no? Es la clase trabajadora. Vamos con este último turno de conclusiones. Adelante, Rubén, y luego Miguel, y luego yo, y terminamos por hoy el programa. Bueno, sí, sencillamente quien va a pagar la deuda de quien va a pagar el pato va a ser la gente trabajadora, porque evidentemente un tío en una oficina enviando préstamos a unos y a otros no producen nada de cara a la sociedad. Produce en todo caso deuda, pero no producen bienes que sean comerciables, no pesca, y ese pescado tiene una utilidad que le vaya a servir a la persona que se necesita alimentar. Correcto. No hace un mueble. Correcto. No hace nada que sea de utilidad. Por consiguiente,
al final quien lo acaba pagando son los que acaban pescando, los que acaban trabajando en el hierro, los que acaban produciendo coches, es decir, las personas trabajadoras. Y ahora es cuando lanzo la economía real. Otra consigna muy clara. Estoy harto, y más que harto, de oír que las empresas producen la riqueza del país. Es mentira. Falso, letalmente falso. Un equívoco letal. ¿Quién produce la riqueza? Es quien genera valor. Y quien genera valor son los y las trabajadoras. Y en última instancia, quiero recordar que en el primer programa sobre neoliberalismo dije: neoliberalismo es ausencia de patriotismo. Pues exactamente hoy ha quedado definido. Liberalismo es arruinar a los trabajadores y a las trabajadoras. Neoliberalismo es llevarse el dinero a otros países. Neoliberalismo es endeudar a tu población. Y neoliberalismo es generar a tu población una contabilidad y una situación económica falsa en favor de 4 bancarios que luego acaban defraudándole al fisco del Estado. Correcto. Miguel. Totalmente de acuerdo. Yo quería añadir una de las consecuencias de todo esto que estamos hablando, que respecto a la deuda y respecto a las fuerzas vivas, es decir, a los trabajadores, a las personas que, por ejemplo, vivimos en España, y que yo formo parte de los españoles que se han visto obligados a salir de España para trabajar en los países europeos más desarrollados, ¿no? Yo como también. En mi caso, el caso francés. Los 3 exiliados somos. Sí. Y cómo hay un dato muy curioso, ¿no? Que es, si vemos, por ejemplo, los beneficios netos que saca una empresa, que sacan las empresas en España desde 2008, y vemos los beneficios que tienen los trabajadores desde 2008, vemos que cada vez las empresas tienen más beneficios y cada vez los trabajadores cobran menos. Esto no es una historia que me estoy inventando, son datos económicos que hay que extrapolar lo que es la inversión, lo que son los costes de las empresas, tal y cual. Pero efectivamente podemos ver cómo cada vez las empresas ganan más dinero, cómo las empresas, los empresarios, los altos empresarios, no el empresario del zapatero o el que tiene el puestecillo en el barrio, sino cómo estas multinacionales cada vez se enriquecen más y nosotros cómo cada vez nos empobrecemos más. Y hasta el punto de que gran parte de la población, creo que ya en España somos más de 1 millón de españoles los que hemos salido de España. Y reapunto, no solamente son jóvenes, como dicen los medios de comunicación, los que salen de España. Hay muchísimas familias que han salido de España para trabajar en estos países, fuera de España porque no hay más trabajo en España. Y todo esto, ¿por qué? Pues esto forma parte de una de las directrices de la Unión Europea, que de un principio todos abrazamos con los brazos abiertos, en plan, qué bien, qué bonito, ahora podemos todos irnos a cualquier país de la Unión Europea sin necesidad de pasaporte. Lo cierto es que esta medida que hizo la Unión Europea para quebrar la frontera de la Unión Europea para que la gente pudiera visitar más fácilmente y tal y cual, es una falacia. Ahora se está viendo con ciertas directivas de la Unión Europea cómo esta ruptura de la frontera entre los diferentes países solo sirve para ahora legitimar las reformas laborales que se están haciendo a nivel de la Unión Europea. Dar el dato de que hoy en día una empresa europea puede contratar a un trabajador de cualquier país de la Unión Europea con las condiciones de que tiene ese trabajador en su país natal. Y estamos viendo ahora mismo el caso de muchos trabajadores rumanos, húngaros, españoles, griegos, portugueses, que trabajan con un salario de su país. Es decir, por ejemplo, un portugués que trabaja en Francia puede estar cobrando el salario que cobra en Portugal, pero pagando los servicios al precio de su vida en Francia. Es decir, alquiler, comida, coche, gasolina, etcétera. Entonces todo esto me gustaría que otro día hiciéramos un programa para ahondar más a este problema, porque es lo que nos estamos comiendo ahora y lo que nos vamos a comer en los próximos años. Como todo esto forma parte también, es una consecuencia más de este plan de la especulación por la deuda y la especulación de las personas, ¿no? Efectivamente. Bueno, vemos que Pulso Rojo envicia a sus contertulios que quieren volver a participar en sucesivos programas. Por supuesto que estarás invitado a sucesivos programas. Quiero decirte, Miguel, que es un placer conocerte en este programa de hoy. Igualmente. Y agradeceros a los dos, Rubén, especialmente a ti, que hoy te has sembrado con estas exposiciones. Son 3 maravillosos debates que hemos hecho sobre el neoliberalismo, en los cuales
hemos desarrollado una potencia de fuego tremenda y hemos desarrollado un montón de herramientas dialécticas con las cuales combatir a esta gente. Su ideología se está extendiendo como un virus insaciable, ya lo hablamos en el programa anterior. Es una ideología voraz, es una ideología que nunca deja de acaparar y nunca deja de desear más y más y más. Como conclusión final, me gustaría decir que el neoliberalismo se convierte o es la ideología del egoísmo, la ideología del individualismo exacerbado, la ideología de la antisolidaridad. Y dejamos abierto el debate para nuestros oyentes que quieran decirnos lo que quieran, pero lo más importante es que la gente piense en su mente antes de aceptar con un sí con la cabeza lo que les digan desde los medios de comunicación generales. Muchas gracias a los dos de nuevo. Muchas gracias a ti, Mario. Un placer. Y recordar a nuestros oyentes que tenemos el Facebook, Pulso Rojo, tenemos el Twitter, @Pulso Rojo con la P mayúscula y la R mayúscula, la dirección de correo pulso rojo todo junto @hotmail.com y la página de iVoox en donde pueden descargarse nuestros programas. Muchas gracias y muy buenas noches y hasta el próximo programa de Pulso Rojo.